Hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Sebastián Vera Ramírez de Arellano y en este video voy a exponer sobre uno de los temas acerca de la historia del arte, y en este caso será acerca del romanticismo. Antes de entrar con el tema principal, voy a introducirme un poco más respondiendo a las siguientes preguntas detonantes. La primera pregunta es: ¿qué rama del diseño o la comunicación visual piensas desarrollar profesionalmente a futuro? Por mi parte, me encantaría hacer ilustraciones o animaciones. La razón es por dos motivos. Una, porque siempre me ha agradado la idea de hacer las cosas que tú quieras en el arte, ya que es una manera de transmitir tus emociones y de sacar lo máximo de tu creatividad. Y pienso que hacer ilustraciones o animaciones está envuelto mucho en eso. La otra parte fue porque he descubierto este camino en la preparatoria, gracias a que pude usar y aprender a manejar un poco aplicaciones de diseño como Photoshop, Illustrator o Edge, los cuales fueron la pieza clave de que al final escogí estudiar el diseño digital y animación, ya que siento que aquí es donde se encuentra todo lo que vi en la preparatoria. La segunda pregunta es: ¿qué parte de la historia del arte es la que más te atrae personalmente? Por mí, me encanta mucho la época del Paleolítico. La siguiente pregunta es: ¿por qué te atrae esa parte de la historia del arte? Me atrae mucho por el hecho de que fueron los inicios del arte en sí. Aquí, los humanos utilizaron diferentes formas para poder transmitir lo que ellos pensaban en aquellos momentos, y así poder dejarnos estos mensajes de parte de ellos en diferentes partes del mundo, para que algún día podamos presenciar y contemplar cómo hemos ido evolucionando. La siguiente pregunta es: ¿qué corriente artística corresponde a esa época histórica? El Paleolítico se desarrolló dentro de la Edad Antigua. Y la última pregunta es: ¿qué elementos te parecen más interesantes de esa corriente artística? Me impresiona mucho las técnicas que implementaron en aquellos tiempos, como los diferentes usos de diversos materiales como carbones o sangre, para poder darle color a sus dibujos. Y aunque su forma de dibujar era muy básica, transmiten no solamente belleza, sino que también mensajes sobre sus vidas diarias, por lo cual me dejó de aprendizaje que aunque lo que hagamos en el arte sea básico, transmite algún mensaje y belleza. Por eso adoro mucho cómo dejaron todas estas obras de arte, para que algún día veamos y analicemos cómo fuimos evolucionando y qué mensaje nos quisieron dejar posiblemente. Ahora pasamos con lo siguiente sobre qué es el romanticismo. El romanticismo fue un movimiento que ha cambiado la percepción del mundo tanto en sentido artístico como en el político. Aquí, la sociedad empezó a expresar nuevas cosas como sentimientos tristes, oscuros y dramáticos. Y también aquí fue el comienzo de que todos podían ser libres en expresar lo que ellos quisieran. Luego, pasamos con las siguientes preguntas, las cuales son: ¿en dónde surge este movimiento y cuáles son sus lugares más representativos? Este movimiento empezó a surgir en la región de Europa, en específico en Inglaterra, Alemania e Italia. Estos países fueron los que más representaron el romanticismo, pero después afectó esto a Francia demasiado después de los sucesos de la Revolución Francesa, y este país se encargó de esparcir este movimiento al resto del mundo. Y la última pregunta es: ¿cuáles fueron los periodos del romanticismo? Este movimiento empezó a tomar acción desde finales del siglo XVIII y su máximo esplendor fue durante en el siglo XIX, cuando Francia empezó a transmitir estos ideales del romanticismo. Después de haber hablado de sus orígenes y el periodo de surgimiento sobre este movimiento, ahora hablaré sobre sus características. En este caso voy a tocar 9 características del romanticismo. La primera es que se basaba en aspectos personales e individuales del artista. Aquí, los artistas dejaron de seguir ciertas cosas que ya se habían aclarado en el arte, como ciertos valores universales, pero empezaron a utilizar diferentes expresiones o ideas, pero ya con más libertad. Otra característica es que se contradecía del concepto de belleza ideal,
refiriéndose a que ya no era hacer cosas acerca de lo bello o divino. Se empezó a utilizar mucho más el drama, la tristeza, momentos oscuros y drásticos o cosas exageradas. Y otra característica es que la categoría que más representaba al romanticismo era lo sublime. Aquí lo sublime transmite fenómenos que causan terror, miedo o caos, pero al mismo tiempo transmite un tipo de belleza o maravilla. Un ejemplo de estos puede ser pinturas como tormentas de un mar o tormentas eléctricas. Otro punto que caracterizaba al romanticismo es que el sentido de libertad empezó a agarrar más fuerza o se empezó a valorar más, y es lo que mencionaba anteriormente, que ya estaban rompiendo el protocolo, las normas de seguir una estructura en la elaboración del arte, y los artistas de aquellos entonces empezaron a agarrar más fuerza y comenzaron a transmitir lo que ellos querían. Otra característica, la cual había comentado un poco antes, y es que se le empezó a dar importancia a la transmisión de expresiones del artista, en sentido de que se añadieron nuevos temas para la elaboración de las diferentes obras de arte, como las diferentes formas de ver el paisaje, los artistas, tradiciones populares, etc. Aquí la imaginación empezó a explotar demasiado. Y también empezaron a valorar más las acciones heroicas de personas normales que de héroes históricos, debido a que estos temas ya no tenían tanto valor que antes, por lo cual tomaron como nuevas representaciones para sus ideas estos tipos de acciones que hacían la humanidad de aquellos tiempos, y así poder evolucionar sobre esos temas. Otra característica que también nos explicaban sobre el romanticismo es que no solamente han empezado a ser más libres los artistas, sino que también se empezaron a recuperar ciertas cosas o estilos, como en el caso de Europa. Gracias al romanticismo se recuperó uno de los estilos artísticos que era el gótico, lo cual se empezó a usar mayormente en la arquitectura para hacer catedrales. Después se empezó a integrar o a usar el concepto de la sociedad en las obras de arte, en sentido de que ya no utilizaban como figura representativa seres divinos como ángeles, dioses, etc. Y empezaron a utilizar nuevos personajes, los cuales son mujeres, niños y el pueblo, o entre otras palabras, la sociedad. Y la última característica es que la naturaleza empezó a ser un elemento fundamental o significativo para los artistas, ya que para ellos percibían los valores de la libertad y lo ilimitado. Después de las características, el siguiente punto que voy a hablar es sobre algunos autores principales que han contribuido en el romanticismo, y el primero al que voy a hablar es sobre Eugène Delacroix. Nació en el año 1798 y murió en el año 1863. Fue un pintor que destacó en Francia por ser uno de los que más ha representado en el romanticismo, ya que sus obras de arte marcaban mucho en lo político y eran de gran valor debido al buen manejo de las sombras, colores y luces. Y las obras que han sido las más principales o importantes para él fueron La libertad guiando al pueblo, la cual hizo representación a la Revolución Francesa, y la otra, la cual se llama Un tigre joven jugando con su madre, y esta la pintó desde los inicios de su carrera, además de que en esos momentos le atraía mucho los animales. Después tenemos a William Blake, un pintor y poeta inglés nacido en el año 1757 y murió en el año 1827. Fue quien trató de transmitir inspiración poética y lingüística por medio de imágenes. También se le consideraba como un artista visionario y terminó creando su propia mitología con base a su espiritualidad y otros factores que él tenía, lo cual terminó que la gente lo tomara como un artista maldito loco, pero con el paso de los años empezaron a comprender y a apreciar a este artista. Ahora siguen dos de sus obras principales. Ambas fueron creadas en base a visiones que él ha tenido, las cuales son las siguientes: El anciano de los días y El gran dragón rojo y la mujer revestida en sol. El siguiente es el artista Caspar David Friedrich,
Nació en el año 1774 y falleció en el año 1840. Fue quien se encargó de introducir el romanticismo en Alemania. Sus obras de arte representaban la categoría principal del romanticismo, que era lo sublime. Él hacía cielos tormentosos, nieblas matinales y ruinas góticas, pero con todo lo relacionado a gustos del romanticismo alemán. Y las dos obras de arte que considero que fueron las más que lo caracterizaban son las siguientes: Caminante sobre un mar de nubes y Paisaje de invierno. Cada pintura está relacionado con lo sublime, donde cada una muestra ejemplos de la fuerza de la naturaleza, en este caso, la niebla o la tormenta de nieve. Aunque sean horribles o den algo de miedo por la situación, transmiten la belleza de esa escena o ese paisaje. Seguimos con el artista José Malord William Turner, quien nació en el año 1775 y murió en el año 1851. Fue un pintor inglés quien fue considerado como precursor de la pintura moderna debido a los estudios que hizo sobre el color y la luz. Sus pinturas representaban la naturaleza, pero usaba como parte de apoyo el estudio que hizo sobre la luz, para que así él pueda transmitir la atmósfera que deja el paisaje de la naturaleza en sus pinturas. Las obras que han caracterizado a este artista son El temerario remolcado a dique seco y Staffa, la cueva de Fingal. Estas pinturas han representado bastante en el tema del romanticismo. Y por último, tenemos a Víctor Hugo, quien nació en 1802 y falleció en 1885. Fue un poeta, novelista, dramaturgo, además de que ha sido el máximo exponente del romanticismo en Francia. Sus obras literarias estaban expresadas hacia lo que él sentía tanto en la sociedad como en lo político, e influyeron demasiado sus ideas durante la época de la Restauración y fin de la monarquía. Uno de los libros que más representó a este escritor fueron Los Miserables y Nuestra Señora de París. Después de haber hablado sobre las diferentes características y de los autores principales del romanticismo, es momento de las conclusiones. Y lo que pienso acerca de todo esto es que fue muy fundamental este suceso para la historia del arte, ya que, como lo había comentado antes, fue la etapa en donde las personas empezaron a ser libres y a expresarse como ellos quisieran, y se demostró que hay belleza hasta en las cosas feas o dramáticas. Y siento que fue necesario este cambio, si no, muy probablemente el arte como lo conocemos hoy en día no hubiera sido el mismo por la falta de creatividad o ideas debido a las normas que se habían estructurado para el arte desde hace años. Y gracias a que ha ocurrido este movimiento, la creatividad no tiene límites y muchas personas andan creando hoy en día cosas maravillosas. Y por último, aquí están las fuentes bibliográficas de los lugares donde busqué la información necesaria para hacer mi proyecto. Espero que les haya gustado mucho esta presentación y nos vemos en la siguiente.